Imagina esta escena. Un hombre se encuentra al borde de un puente, aferrando una botella con fuerza en su mano. Su mente está atrapada en una espiral de pensamientos incontrolables. Su adicción no es solo a la sustancia, sino a la fuga que ésta le proporciona. Es un grito desesperado por algo más profundo. Ahora piensa en otra persona, alguien que desliza el dedo sin cesar por la pantalla de su teléfono, en busca de un golpe de dopamina con cada nueva notificación. Aunque estas adicciones parezcan completamente distintas, ambas nacen del mismo origen, un vacío que exige ser llenado. Hoy desentrañaremos la compleja psicología de la adicción a través de las profundas ideas de Carl Jung y las perspectivas contemporáneas de Gabor Maté. Exploraremos no solo el porqué de la adicción, sino también los caminos hacia la sanación. Y al final, nos enfrentaremos a una revelación crucial, una que podría cambiar para siempre tu percepción sobre la adicción. Acompáñanos en este viaje que va más allá del juicio y nos sumerge en una comprensión profunda de la necesidad humana de adormecer el dolor, escapar y encontrar significado en los lugares más inesperados. La raíz de la adicción. Una búsqueda espiritual. La adicción, en su esencia, es una experiencia profundamente humana. Carl Jung sostenía que muchas adicciones surgen de un vacío espiritual, de una desconexión con el propósito del alma. Para él, el adicto no es simplemente alguien débil o autodestructivo, sino una persona que busca la plenitud en los lugares equivocados. Jung vinculó la adicción con la falta de arraigo espiritual, describiéndola como un intento fallido de sustituir un sentido más profundo de pertenencia. Piensa en esto. Cuando las personas recurren a sustancias, conductas o incluso ideologías, no están simplemente buscando placer, sino alivio. Alivio del dolor, de la soledad, de la sensación de no ser suficientes. Gabor Maté, un renombrado experto en adicción en la actualidad, amplía las ideas de Jung con una afirmación reveladora. La pregunta no es por qué la adicción, sino por qué el dolor. El origen del dolor. Regresemos al hombre en el puente. ¿Qué lo llevó hasta allí? Tal vez años de traumas no resueltos, una infancia marcada por el abandono o el peso asfixiante de las expectativas. En estos casos, la adicción se convierte en un mecanismo de supervivencia, una forma de sobrellevar lo que parece insoportable. No es una elección consciente, sino una respuesta al dolor más profundo. Pero, ¿de dónde proviene este dolor? Según Maté, su origen suele estar en la infancia. Un niño que crece sintiéndose inseguro, no amado o invisible, desarrolla una identidad fracturada. Para adaptarse, aprende a reprimir sus emociones genuinas, adoptando comportamientos diseñados para ganar aprobación o evitar conflictos. Con el tiempo, esta represión crea un abismo interno, una separación entre lo que realmente es y lo que cree que debe ser. La adicción entonces se convierte en un intento de cerrar esa brecha. La sociedad y el ciclo de la adicción. Tomemos un momento para reflexionar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la adicción es tan prevalente, incluso en sociedades con abundantes recursos? A pesar de los avances en tecnología, medicina y comunicación, las personas se sienten más solas que nunca. Se han desconectado de sí mismas, de los demás y del mundo que las rodea. Esta desconexión crea un terreno fértil para que la adicción eche raíces. Jung creía que la sanación de la adicción requería una reconexión, un retorno al verdadero ser. Esta idea también está presente en el trabajo de Maté, quien enfatiza que la clave para la recuperación no es la condena, sino la compasión. Cuando a los adictos se les ofrece comprensión en lugar de juicio, tienen más posibilidades de enfrentar el verdadero origen de su dolor.
Aquí es donde la psicología de la adicción se vuelve transformadora. Nos reta a mirar más allá de la superficie, a ver al adicto no como un problema a resolver, sino como una persona que necesita ser comprendida. Imagina cómo sería el mundo si en lugar de preguntar ¿qué está mal contigo?, preguntáramos ¿qué te ha pasado? A medida que profundicemos en este tema, descubriremos cómo la sociedad contribuye al ciclo de la adicción al ignorar sus verdaderas causas. Analizaremos cómo las presiones culturales, los estigmas e incluso el estilo de vida moderno alimentan esta dependencia. Y lo más importante, exploraremos cómo tanto Jung como Maté ofrecen caminos hacia la sanación que siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron hace décadas. Pero recuerda, la revelación más significativa aún está por llegar. Al final de este recorrido, descubriremos una perspectiva que no solo ilumina la verdad sobre la adicción, sino que también guarda la clave para liberarse de su control, ya sea para ti o para alguien a quien amas. Ahora, sigamos desentrañando las capas de esta experiencia compleja y profundamente humana. El mundo moderno nos ofrece innumerables formas de adormecernos. Deslizamos sin cesar por las redes sociales, maratoneamos series, trabajamos en exceso, comemos en exceso o buscamos consuelo en sustancias. A primera vista, cada uno de estos comportamientos puede parecer inofensivo, pero comparten un mismo patrón: la evasión. Gabor Maté define la adicción como una respuesta al sufrimiento humano. Desde esta perspectiva, la adicción no es un defecto, sino un mecanismo de afrontamiento, un intento equivocado de calmar el caos interno. Maté describe la adicción con tres componentes fundamentales: anhelo, alivio temporal y consecuencias negativas. Es un ciclo que atrapa a las personas, ya que, aunque las consecuencias se acumulen, el deseo persiste con más fuerza que nunca. Pero este anhelo no es solo por la sustancia o el comportamiento en sí, sino por el alivio que proporciona. Durante un breve instante, el dolor desaparece, el caos se aquieta, y ese respiro fugaz se convierte en algo que la mente y el cuerpo ansían desesperadamente repetir. Tómate un momento para reflexionar sobre tu propia vida. ¿Alguna vez te has apoyado en algo para superar un momento difícil? Quizá fue el café para mantenerte activo en medio de un proyecto estresante, o la comida para aliviar un instante de tristeza. Estos son ejemplos cotidianos de cómo todos recurrimos a conductas que nos reconfortan. Sin embargo, lo que diferencia un hábito de una adicción es la medida en que nos consume, la manera en que empieza a controlar nuestra vida en lugar de servirnos. Carl Jung creía que el deseo del adicto por sentirse completo era un problema espiritual. Argumentaba que la sociedad, con su énfasis en el éxito material y la validación externa, a menudo descuida las necesidades del alma. En uno de sus casos más conocidos, Jung trató a un hombre cuya adicción al alcohol lo había llevado al borde de la desesperación. Le explicó que lo que realmente buscaba no era la embriaguez del alcohol, sino el despertar espiritual que éste simbolizaba. Aquí nace una idea poderosa. La adicción solo puede sanarse abordando el vacío espiritual que intenta llenar. Es en este punto donde las ideas de Jung se cruzan con el enfoque de Maté sobre el trauma. Maté sostiene que la adicción tiene su raíz en una desconexión con nosotros mismos, una desconexión que comienza en la infancia, cuando nos vemos obligados a adaptarnos a circunstancias que pueden no satisfacer nuestras necesidades emocionales. Por ejemplo, un niño que crece en un entorno caótico o abusivo aprende a reprimir sus emociones para sobrevivir. Con el tiempo, esta supresión conduce a una pérdida de autenticidad, a una separación de su verdadero ser.
Al llegar a la adultez, llevamos estas heridas con nosotros, muchas veces sin darnos cuenta. Buscamos maneras de evitar el dolor de esa desconexión, y la adicción se convierte en una de esas vías de escape. Maté describe este proceso como un ciclo. El trauma conduce a la desconexión genera dolor, y el dolor alimenta la adicción. Por lo tanto, la solución no radica únicamente en tratar la adicción en sí, sino en sanar el trauma subyacente. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos empezar a sanar? Tanto Jung como Maté enfatizan la importancia de la reconexión, con nosotros mismos, con los demás y con un sentido de propósito. Para Jung, este proceso implicaba embarcarse en el viaje de la individuación, la integración de las partes conscientes e inconscientes de nuestro ser para alcanzar la plenitud. Para Maté, significa crear un espacio compasivo donde las personas puedan explorar las raíces de su dolor sin temor al juicio. Pero la sanación no es fácil. Nos exige enfrentar verdades que hemos evitado durante años. Requiere vulnerabilidad, introspección y la valentía de formular preguntas difíciles. ¿Qué dolor estoy evitando? ¿Qué parte de mí he perdido de vista? Y quizás la más desafiante de todas, ¿estoy dispuesto a enfrentar la incomodidad de sanar para liberarme de las cadenas de la adicción? Imagina un mundo en el que estas preguntas no fueran recibidas con vergüenza, sino con comprensión. Un mundo en el que la adicción no fuera una etiqueta, sino una lente a través de la cual pudiéramos ver la condición humana con mayor compasión. Esta es la visión que nos invitan a adoptar tanto Jung como Maté. Un mundo en el que prioricemos la conexión sobre la condena, la empatía sobre el juicio. El camino hacia la recuperación no es lineal. Habrá retrocesos, momentos de duda y ocasiones en que el dolor parezca insoportable. Pero, como nos recuerda Jung, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esto significa enfrentar nuestras sombras, aquellas partes de nosotros que hemos escondido o rechazado, y aprender a integrarlas en nuestra vida. Maté refuerza esta idea, señalando que la sanación requiere autenticidad. Debemos recuperar las partes de nosotros mismos que dejamos atrás para encajar o para sobrevivir. Este proceso puede ser incómodo, pero también es liberador. Nos permite salir del ciclo de la adicción y dar paso a una vida no definida por la evasión, sino por la presencia. A medida que avanzamos, exploraremos formas prácticas de aplicar estos principios en nuestra vida. Descubriremos estrategias para reconectar con nuestro ser, sanar nuestras heridas internas y desarrollar la resiliencia necesaria para afrontar los desafíos de la vida sin recurrir a la adicción. Y recuerda, la revelación más profunda aún está por llegar. Una verdad que no solo iluminará el camino para comprender la adicción, sino también para comprendernos a nosotros mismos. Para entender realmente la adicción, debemos cambiar nuestra perspectiva y mirar más allá de los síntomas hacia la raíz del problema. A menudo, la adicción se trata como si fuera el problema en sí mismo, pero en realidad es solo una manifestación de algo más profundo, una desconexión con el propio ser. Como sugieren tanto Carl Jung como Gabor Maté, solo abordando la causa subyacente podemos comenzar a liberarnos de los ciclos de dependencia que atrapan a tantas personas. Gabor Maté comparte una historia impactante sobre una de sus pacientes que luchó contra una adicción severa. Desde la infancia, esta paciente había experimentado un trauma inimaginable, incluyendo abandono y abuso. Durante años, buscó refugio en sustancias que le permitieran adormecer su dolor. Sin embargo, no fue hasta que empezó a enfrentar los recuerdos que había reprimido que pudo dar sus primeros pasos hacia la sanación. Su historia
revela una verdad fundamental. La recuperación no se trata de fuerza de voluntad o determinación, sino de recuperar las partes de nosotros mismos que hemos perdido en el camino. Reflexiona sobre esto en tu propia vida. ¿Alguna vez has notado lo difícil que es permanecer con emociones incómodas? Quizás te distraigas con el trabajo, el entretenimiento u otras actividades para evitar enfrentar lo que realmente sientes. Esta evasión es una respuesta natural al dolor, pero también puede crear un ciclo de desconexión. Jung describió este fenómeno como una fragmentación de la psique, un mecanismo en el que ciertas partes de nosotros mismos se separan porque nos resultan demasiado dolorosas o inaceptables para afrontar. El proceso de sanación, según Jung, implica reintegrar esas partes perdidas. A este proceso lo llamó individuación, un viaje hacia la totalidad que consiste en llevar a la conciencia aquellos aspectos inconscientes de nuestro ser. No es un camino fácil, pero es imprescindible para lograr una verdadera recuperación. Al enfrentar nuestras sombras, recuperamos nuestro poder y restablecemos el equilibrio que la adicción ha perturbado. Gabor Maté complementa esta perspectiva con su énfasis en la compasión. Explica que nadie puede sanar en aislamiento. Necesitamos conexión, comprensión y apoyo. Por eso, los entornos basados en la vergüenza y el castigo no hacen más que perpetuar la adicción. En cambio, cuando las personas son recibidas con empatía y se les brindan herramientas para explorar su dolor, pueden empezar a sanar. Pero, ¿cómo podemos crear estos espacios de sanación? Todo comienza con un cambio de perspectiva sobre la adicción. En lugar de verla como un fracaso moral o una señal de debilidad, debemos entenderla como una respuesta al dolor. Pregúntate, ¿qué pasaría si en lugar de juzgar la adicción, nos acercáramos a ella con curiosidad? ¿Cómo cambiaría el mundo si en lugar de estigmatizar ofreciéramos apoyo? Uno de los pilares de la sanación es reconectarnos con nuestro cuerpo y nuestras emociones. La adicción genera una desconexión que nos impide sentir y procesar nuestras emociones de manera plena. Prácticas como la meditación, la atención plena y la terapia pueden ayudarnos a cerrar esta brecha, enseñándonos a observar nuestros pensamientos y sentimientos sin juzgarlos, y a crear un espacio seguro para explorar el dolor que hemos evitado. El trabajo de Carl Jung nos recuerda que el viaje interior es tan esencial como el viaje exterior. Él veía la adicción como una crisis espiritual, una manifestación del anhelo humano de significado y conexión. En su visión, la verdadera recuperación va más allá de la abstinencia. Implica una transformación del alma. Esta idea también se refleja en el despertar espiritual que muchas personas experimentan en su proceso de recuperación. Aquí es donde se encuentra la gran revelación. El antídoto contra la adicción no es el control, sino la conexión. Conexión con nosotros mismos, con los demás y con un propósito más elevado. Esta idea está en el núcleo de la filosofía de Gabor Maté, quien sostiene que la sanación comienza cuando dejamos atrás la vergüenza y avanzamos hacia la comprensión. Pensemos en las historias que hemos explorado: el hombre en el puente, el niño que creció en el caos, la paciente marcada por el trauma. Cada uno de ellos buscaba conexión de la única manera que conocían. Y aunque sus métodos fueron destructivos, sus intenciones eran profundamente humanas. Intentaban sobrevivir, afrontar su dolor y encontrar un sentido de pertenencia. El camino hacia adelante no es la condena, sino la guía compasiva. Debemos crear entornos donde las personas se sientan lo suficientemente seguras para enfrentar su dolor y lo suficientemente apoyadas para encontrar formas más saludables de afrontarlo. Jung
Llamó a este proceso llevar lo inconsciente a la luz, un viaje de autodescubrimiento que nos permite recuperar nuestra totalidad. Maté añade que este camino nos exige redefinir nuestra relación con el dolor. En lugar de huir de él, debemos aprender a permanecer con él, a escucharlo y comprender qué nos está tratando de enseñar. Porque el dolor no es nuestro enemigo, sino una señal de que algo dentro de nosotros necesita atención. Cuando nos acercamos a él con curiosidad y compasión, comenzamos a sanar no solo la adicción, sino las heridas que la originaron. ¿Y cómo se ve esto en la práctica? Empieza con pequeños pasos conscientes. Para algunos puede significar buscar terapia o unirse a un grupo de apoyo. Para otros puede ser reconectarse con pasatiempos y actividades que les brinden alegría y significado. La meditación, la escritura y la introspección son herramientas poderosas para explorar nuestro mundo interno y fortalecer nuestra autoconciencia. Jung también enfatizaba la importancia de la comunidad en el proceso de sanación. Creía que la transformación real no ocurre en aislamiento, sino a través de nuestras relaciones. Esto coincide con la visión de Maté, quien resalta el papel de la conexión en la ruptura del ciclo de la adicción. Ya sea a través de amistades, familiares o programas de recuperación, contar con una red de apoyo es fundamental para generar cambios duraderos. Imagina un mundo donde cada persona que lucha con la adicción sea recibida con empatía en lugar de juicio, donde la pregunta no sea ¿por qué no puedes detenerte? ¿Cómo puedo ayudarte? Este cambio de perspectiva tiene el poder de transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Al concluir, regresemos a la idea central. La adicción es un síntoma de la desconexión. No se trata de debilidad o fracaso, sino de necesidades insatisfechas y heridas no sanadas. Jung y Maté nos recuerdan que la recuperación no consiste en arreglar lo que está roto, sino en redescubrir lo que ha estado perdido. Nuestra esencia, nuestra capacidad de conexión y nuestra habilidad para experimentar alegría y significado. Ahora, reflexiona sobre tu propia vida. ¿En qué aspectos buscas conexión? ¿Qué partes de ti has descuidado o dejado atrás? ¿Cómo puedes empezar hoy el proceso de reconexión? Estas preguntas no son solo para quienes enfrentan la adicción, son para todos nosotros, porque, en última instancia, la adicción no es una historia de desesperanza, sino una historia de resiliencia. Es un testimonio del espíritu humano, de su capacidad para soportar y, sobre todo, de su posibilidad de transformación. Al comprender la psicología de la adicción, no solo obtenemos conocimiento, sino también esperanza. La esperanza de que la sanación es posible, de que la conexión es alcanzable y de que la plenitud está al alcance de todos. Así que recuerda, la adicción no es el final de la historia. Es un llamado a despertar, a crecer y a redescubrir la belleza de estar plenamente vivos. Gracias por acompañarnos en este viaje. En Corazón Cósmico, creemos que cada paso hacia la sanación es un paso hacia la verdadera transformación. Nos vemos en el próximo video.